Pues seguimos con el tema, una familia creada para la gloria de Dios. El día de hoy es el quinto mensaje, ¿verdad? Que vamos a compartir, que vamos a estar compartiendo. Nos faltan dos más, nada más, de este tipo, de esta serie de una familia creada para la gloria de Dios. Y recordemos, hermanos, empezamos a hablar la semana, pues nada más pasada, no la antepasada, acerca del matrimonio, ¿verdad? Y yo quiero hacer alusión a lo que ya he mencionado. Algunos de nuestras hermanas o hermanos dicen, no, pues que yo ya no estoy casado, ya esto. Bueno, pues las predicaciones, el mensaje, los textos nos ayudan, hermanos, para tener sabiduría de Dios y compartirlo con nuestros hijos, con nuestras hijas, ¿verdad? Que ya se casaron o que están por casarse. ¿Verdad? Porque es interesante conocer cosas del matrimonio antes del matrimonio para saber cómo podemos nosotros pues enfrentar situaciones que se dan comúnmente en el matrimonio. Porque en todos los matrimonios, hermanos, en todos los matrimonios hay situaciones, hay problemas, hay diferencias. Tanto así, ¿verdad? Que es un hombre y una mujer. Y ahí empiezan las diferencias. Pero Dios quiere que las diferencias no sean causa de problema, aunque la mayoría de las veces lo son. Pero Dios no quiere eso, sino que sean un complemento. Las diferencias que Dios puso en el hombre y en la mujer es para que se complementen. El problema de los seres humanos, de nosotros, es que nosotros, en vez de complementarnos, pues hacemos un conflicto. Hacemos un conflicto, ¿verdad? Y esa es la situación. Por eso el texto que hemos usado es nuestro texto base, encontramos en Mateo 7, 24 a 27, que lo hemos estado compartiendo cada vez que hablamos de esto, de la familia o que empezamos a hablar del matrimonio. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. Y fue grande su ruina. ¿Cuál es la diferencia? El hacer lo que Dios nos dice o ignorar lo que Dios nos dice. Vamos a orar. Nuestro Padre, nuestro Dios, nos ponemos en sus manos, Señor, para que usted hable a nuestras vidas y a nuestros corazones. Los que estamos matrimoniados, los que estamos casados y estamos en este lugar, sin duda que hay problemas, hay diferencias, Señor. Ayúdenos, Señor, a poder discernir, Señor, lo que nos corresponde a cada uno de nosotros, ya sea que el esposo, ya sea que la esposa, para poder, Señor, honrar su nombre con un matrimonio que glorifique su nombre, Padre. Con una familia, Padre, que también honre y glorifique su santo y bendito nombre. Ayúdenos, Señor, a cada uno de nosotros. Ayúdenos, Padre, y permita que su Santo Espíritu hable en nuestras vidas y que nosotros tengamos la disposición, el valor, Señor, de obedecer y ponernos, Señor, a sus pies. Ponernos, Señor, a la orden de sus mandatos, Señor. Gracias, Señor, y pues habla en nuestras vidas, Señor. Se lo suplicamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues gracias a Dios, ¿verdad?, por lo que podemos compartir. Y la Biblia, hermanos, siempre va a ser nuestra guía como cristianos, como hijos de Dios, como hijas de Dios. La Biblia siempre va a ser nuestra guía fundamental, principal, en todas las áreas de nuestra vida, en todas. Sí, puede ser como esposo, como esposa, como mamá, como papá, como hijo, como hija, como abuelo, como abuela, y ahí va la lista, ¿no? Siempre la Biblia es la que a nosotros nos va a guiar a la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios para sus hijos siempre es buena, agradable y perfecta. ¿Para quién? Para nosotros. ¿Para quién? Según el Mateo 7, para aquellos que oyen y hacen la voluntad de Dios, porque ahí está
A la bendición ahí está. La cuestión es que nosotros, en vez de seguir las instrucciones de Dios, pues ignoramos las instrucciones de Dios, y es cuando nos va como en feria, ¿verdad? Nos va como en feria. Bueno, sí. Repetíamos un texto también muy bonito, sobre todo para las mujeres. Bueno, también para el hombre, ¿verdad? Dice: el hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. Es para los que ya están casados, pero también para los que no están casados, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si hay una esposa cristiana que ama al Señor, ha encontrado el tesoro más grande de su vida después del Señor Jesucristo. ¿Sí? El tesoro más grande, ¿verdad? Porque no hay lo mejor, hermanos, que un matrimonio del principio sean cristianos, o de antes de matrimoniarse sean cristianos, que ambos sean temerosos de Dios, que ambos amen a Dios, que ambos sirvan a Dios, ¿verdad? Y siempre recuerdo, cuando expreso esto, me acuerdo del título de un libro, y está bien bonito, ¿verdad? Por el contenido también. Dice: se casaron y fueron útiles. ¿Sí? Se casaron y fueron útiles. Por lo regular, en este libro habla de un hombre y una mujer que sirven a Dios y que se casaron no para hacerse felices ellos, ni uno ni el otro, sino para servir al Señor. Y curiosamente, como estaban de acuerdo en servir al Señor, eso nos hacía felices a ambos. Qué curioso, ¿verdad? Qué curioso, pero no con la idea de que me voy a casar y voy a ser feliz, como dicen los cuentos, ¿no? Se casaron y fueron felices toda la vida. Sabemos que es algo de los cuentos, ¿verdad? O de Hollywood y todo eso, ¿verdad? Claro que uno es feliz, hermano. Siempre es feliz cuando uno busca al Señor. Aún en los momentos más críticos uno es feliz en el Señor. Dice la palabra de Dios en Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y es en el contexto de ¿qué? Del matrimonio. Aunque después en el mismo texto dice el Señor: esto es un gran misterio, pero yo lo digo a través de Cristo y su iglesia. Pero está hablando de cómo debe ser una relación entre esposo y esposa. Dice: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Y hay una versión, se llama Reina Valera Contemporánea, que lo dice de esta manera. Fíjense qué curioso, dice: cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor de Dios. Como que se da un poquito de sentido, bueno, más claro, ¿verdad? Dice otra vez: cultiven entre ustedes, es decir, entre el esposo y la esposa, y aún en los hijos, pero bueno, ahorita con el esposo y la esposa, la mutua sumisión en el temor de Dios. Es interesante, ¿verdad? Todo cómo podemos aclarar un poquito más el pensamiento de lo que nos dice la palabra de Dios cuando dice cultiven. Es decir, es algo que se va desarrollando, algo que se va formando. Es como la semillita que plantó por ahí y la está cuidando, ¿verdad? Para que crezca. O un campo grande, no importa. La cuestión es que hay que cultivar algo para que salga algo bueno. Es decir, cultivar el matrimonio en la palabra de Dios siempre va a traer bendición. Siempre, mis hermanos. Siempre. ¿Verdad? Así que es algo que nosotros debemos entender. Siempre hay conflictos, le decía, ¿verdad? Y hay cantidad de aspectos, un montonón de aspectos que trae conflicto al matrimonio. Yo tengo aquí una pequeñísima lista, ¿sí?, de lo que puede ocasionar conflictos, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de la mala comunicación, una comunicación no buena, eso que hay conflictos en el matrimonio, porque una misma palabra, un mismo sentido, pero una misma palabra, cada quien le da su propio sentido y empieza un conflicto ahí, ¿verdad? Que yo te dije y no, que no me dijiste, que yo entendí esto, que yo entendí lo otro, y a pelear se ha dicho, ¿verdad? Conflictos acerca de la economía,
¿va? Que pues si trabajamos los dos, que si no me alcanza, que si me alcanza, que quiero aquello, que no puedo. Bueno, también la economía es cuestión de conflicto. La educación de los hijos es otro problema, ¿verdad? También que puede traer conflicto al matrimonio. Aún el aspecto sexual también trae conflicto, ¿verdad? Porque uno quiere, porque el otro no quiere, porque así, porque no, porque bueno, también, ¿verdad? Aspectos sexuales. Y hermanos, hay una enorme cantidad que si nos ponemos a repetir, a buscar qué problemas hay, que nos pasamos hasta la tarde, ¿va? La cuestión aquí, hermanos, es saber por qué vienen los conflictos en el matrimonio y cuáles son los resultados. Miren, la palabra de Dios es bien clarita en este aspecto, ¿verdad? En problemas económicos, de comunicación, de educación de los hijos, de sexo, de carácter, de familia, de los suegros, de la suegra, del suegro, de los hijos, de los buenos, de los nietos, de todo, hermano, todo. Es por eso que tenemos que aferrarnos y buscar en la palabra de Dios lo que nos puede ayudar, o más bien lo que nos ayuda a salir adelante en esas circunstancias, ¿sí? Porque siempre en un matrimonio, cuando hay conflictos, ¿de quién será la culpa? ¿De él o de ella? Bueno, Adán dijo, yo no, la mujer que me diste. Entendemos que si hay un conflicto, pues mínimo tiene que haber dos. Pero ¿a quién responsabilizamos de la culpa o del problema? Sí son dos, pero resulta que uno le echa la culpa al otro y el otro se le echa al otro. Es decir, que sí son dos, pero ninguno toma responsabilidad de su carácter o su decisión, ¿verdad? Su propia decisión como esposo. Y lo vemos desde el principio, hermanos. Por eso en el pecado, en la vida del hombre, siempre va a ocasionar que estemos en conflicto. Hermanos, yo quisiera pensar, ¿verdad?, que nunca tuvieron problemas como cristianos. No debiéramos tener problemas, hermanos, pues somos cristianos. ¿Por qué? Bueno, pues que estamos en la carne, ¿verdad? Y la carne es débil, decir hermano. Sí, pero el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Sí? Y dice la Biblia que no con, ¿qué? Con espadas, sino con ¿qué? Son Santo Espíritu. Y ahí solo tenemos que entender, hermano, que somos cristianos y el Espíritu Santo, lo hemos estado compartiendo esto, mora en nosotros, vive en nosotros. Y el Espíritu Santo siempre nos va a guiar ¿a qué? A la voluntad de Dios. Hablando como matrimonio. Y esto, enséñenlo a sus hijos también, ¿verdad? A su nuera, a su yerno. Es la voluntad de Dios que siempre nos va a guiar a la bendición de nuestro Dios mismo, ¿sí? Así, entonces, si tenemos la palabra de Dios como nuestra fuente principal de sabiduría y de guía para nuestra vida y nuestro matrimonio, ¿sí?, es necesario que tomemos decisiones en base ¿a qué? A la palabra de Dios. Y hay muchos textos, hermano, muchos textos que nos hablan de ello, y hay, en verdad, hay unos bien claros que no hay ni para dónde moverse. Ya no podemos decir, no, porque la esposa, la mujer que me diste, y la mujer, no, pues que me engañó. O decir, no, es que el esposo tiene un carácter, o la esposa tiene un carácter, y en vez, cuando le preguntan a uno, ¿verdad?, como pastor, que quieren consejo, ¿verdad?, y hablan y dicen, es que usted, mi esposo es así, y así, y así, y usted no lo conoce. Pues sí, yo no lo conozco. Lo conozco en vez de vista, o de saludo, o de plática, pero ya en lo profundo, ya en lo íntimo, pero no. Pero Dios sí los conoce. No, déjenme corregir. Dios nos conoce. También a mí me conoce, ¿verdad? Y en la palabra de Dios, hermanos, está tremendo esto, hermanos, que encontramos aquí en Deuteronomio. Ya, y de veras que está bien tremendo. No voy a leerlo todo, ¿no?, porque es bastante. Pero podemos leer los primeros versículos nada más para darnos una idea de lo que el Señor dice. Está hablando al pueblo de Israel, pero está hablando también a las familias, está hablando también a los matrimonios cristianos, ¿verdad? O del pueblo de Dios. Dice así
es 28, del 1 al 14. Le digo, no vamos a leer todo el texto, los 14, porque vamos a seguir leyendo ahí, pero fíjense bien lo que dice la palabra del Señor. Acontecerá pues que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Fíjense, ¿qué similitud hay entre este versículo 1 y Mateo 7? Acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Está muy similar, si se fijan, ¿verdad? Si oyen y ponen en práctica lo que yo les estoy diciendo, lo que yo les estoy mandando, Dios los va a exaltar. ¿Sí? Si oímos, ¿verdad?, la palabra de Dios y la hacemos, van a venir ríos, van a venir vientos, ¿y qué? No va a pasar nada porque Dios estará sosteniéndonos. Se fijan, es muy similar. Dice, y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y empieza una lista tremenda, hermano, preciosa. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Bendito será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito será tu entrar y bendito será tu salir. Y sigue las bendiciones. Pero está condicionado, ¿verdad? Las bendiciones. ¿Condicionados a qué? A oír y hacer la voluntad de Dios. Y esto, hermano, yo quiero que lo apliquemos porque está hablando el Señor a su pueblo. Y ahora nosotros somos su pueblo. Está aplicándolo a quién? A su matrimonio. A mi matrimonio, a mi persona. Como esposo, pero también a mi esposa. ¿Me entiende? Es decir, si acatamos lo que Dios nos dice, si lo ponemos a oído muy atento y lo ponemos por obra, Dios nos va a bendecir grandemente. ¿En qué áreas de nuestra vida? En todas las áreas de nuestra vida. Y ahí sí, si quieren pueden leer en casa toda la listota, ¿verdad? Que está ahí de bendición tras bendición, tras bendición, tras bendición. Y hermanos, ¿quién no quiere un matrimonio que sea de bendición? Todos. ¿Qué tenemos que hacer? Aquí está bien claro, ¿eh? Oír la palabra de Dios y hacer la palabra de nuestro Dios. Pero también está lo contrario, hermano. Del versículo 15 en adelante. Sí. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu aresta de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito serás en tu salir. Y ahí sigue la listota, hermano. ¿Pero qué dice? Si oyes, pero no haces. Y saben, hermanos, el hecho de poder oír la palabra de Dios es una bendición para nosotros. El simple hecho de oírla. El de creerla es otra bendición que se añade al oírla. Pero todavía hay otra bendición más grande, hermano, que oírla y creerla, es practicarla. ¿Y qué es lo que está diciendo el Señor? Otra vez, que hay bendición para aquellos que oímos su palabra y la obedecemos. Pero también que hay consecuencias difíciles para aquellos que oímos y como si no oyéramos. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Dice, escoge pues la vida del Señor. El mismo Señor nos dice, escoge pues la vida. Es decir, pon atención, casi, hermanos, como si el Señor nos pidiera, por favor,
Por favor, yo los quiero bendecir. Quiero que tengan una vida personal de bendición. Y que esa vida personal de bendición la compartan con un hombre, si es mujer, o con una mujer, si es hombre, para que ambos sean de bendición. Imagínense nada más qué tremendo matrimonio sería esto, ¿verdad? Pero hay conflictos, ¿verdad? El pecado que hay en nosotros, la imperfección que hay en nosotros, nos lleva a nosotros ¿a qué? A rebelarnos o a ignorar la palabra de Dios o el consejo de Dios. Quizás no en todo. Quizás en las partes sí cumplimos. Pero aquí la bendición es para cumplir en todas las áreas de nuestras vidas. En todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Así que la misma Biblia nos enseña quién tiene la razón en los conflictos que tenemos. ¿El hombre o la mujer? ¿O el esposo o la esposa? Si es el esposo dice la mujer que me diste. Si es la esposa la que dice, no, pues yo no soy culpable, es el enemigo, o es el esposo que no cambia su carácter, ¿verdad? Bueno, son engaños del enemigo en nuestras vidas, en nuestros corazones. ¿Sí? Es algo que tenemos que entender nosotros. Tenemos que buscar siempre, mis hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios. Bueno, mejor les digo un texto. Sí, un texto, ¿sí? Que se encuentra en Mateo, del Nuevo Testamento, capítulo 7, versículo 3. Si no me falla la memoria, hermanos. Y si me falla la memoria, por ahí anda cerquitas. Dice, ¿y por qué mira la paja que está en el ojo de tu esposo o de tu esposa? De tu hermano. Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. ¿Se aplicará esto al matrimonio, hermano? ¿Se aplicará? Que yo puedo ver todos los errores, todas las fallas de mi esposa, ¿va? Y no veo los tremendos fallas que yo tengo. ¿Se podrá dar eso, hermano? Pues no se podrá, de hecho se da. ¿Ah? Yo puedo ver todas las fallas de mi esposa, todos los errores de mi esposa, y la juzgo y hasta la condeno. Pero ella también puede ver los míos. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Por qué miras? ¿Qué? La paja en el ojo ajeno. ¿Por qué miras tanto las fallas de tu esposa o de tu esposo y no te das cuenta las tremendas fallas que tú tienes? Porque es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Es lo que dice la Biblia. ¿O cómo le vas a decir a tu esposo, a tu esposa, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, dice. Primero saca la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu esposo o de tu esposa, de tu hermano. ¿Me entiende? Es fácil detectar las fallas de los demás, no solamente del esposo o de la esposa, sino de todo el mundo. Pero si hablamos del matrimonio, es las fallas de mi esposa, ver las fallas del esposo. Es fácil. Y las fallas, ¿cómo se descubren las fallas, hermanos? Cuando el cónyuge hace algo que a mí no me gusta, que algo que a mí no me agrada, que a mí en lo personal me afecta. ¿Qué dice la Biblia? Mira primero lo que tú haces. ¿Sí? Mira lo primero que tú haces. En pocas palabras, hermanos, para poder llevar una buena armonía en casa, una vida, un matrimonio de bendición, tenemos que reconocer nuestra parte en el problema y no solamente reconocerlo, sino quitarlo de nuestras vidas, o pedir perdón, o pedir sabiduría de Dios, pero sobre todo reflexionar en mi propia vida, en qué estoy fallando, en qué le estoy fallando a mi esposa, pero tengo que reconocerlo yo. Uno de los conflictos o una de las ideas muy populares, ¿verdad? Aunque no se dicen, pero sí se practican, es que el esposo, donde hay conflicto, el esposo lo que quiere hacer es que su esposa cambie.
Es que hasta que cambies de actitud, hasta que cambies entonces vamos a estar bien. Y la esposa también. Yo lo he escuchado muchas veces hasta antes del matrimonio, ¿no? Que la persona le gusta tomar. No, ya que nos casemos va a cambiar. O lo voy a cambiar. Y no que mi esposo, mi novio así, pero que ya que nos casemos va a cambiar. O lo voy a cambiar. Nadie puede cambiar a nadie, hermanos. Ni yo puedo cambiar a mi esposa, ni mi esposa me puede cambiar a usted, ni usted puede cambiar a su esposo. No. ¿Por qué, hermano? Porque el cambio en el corazón del ser humano, ¿quién lo hace? Lo hace el Señor. Lo hace el Espíritu Santo. ¿Me entiende? Y por eso le decía, somos cristianos, tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que transforma nuestra vida, nuestro corazón, nuestro pensar. Siempre y cuando, ¿qué? Reconozcamos nuestra parte, nuestra situación. Algo que no habla del matrimonio, hermanos, pero sí habla de actitud, ¿verdad? Lo que el hijo pródigo, viéndose allá en aquel lugar donde estaba cuidando cerdos, hizo algo bien interesante, ¿verdad? Aunque es una parábola, pero la enseñanza ahí está, ¿sí? ¿Qué hizo aquel hombre? ¿Sí? ¿Qué hizo? Dice, en la casa de mi padre hay jornaleros que están viviendo muchísimo más mejor que yo, que como estoy aquí cuidando coches y cerdos. He pecado, me levantaré, iré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Es decir, cuando el Espíritu Santo redarguye nuestra vida, redarguye nuestro corazón, pero el orgullo, hermanos, no nos permite reconocer nuestro error, nuestro problema, nuestro conflicto personal, primeramente para con Dios, pero luego también con mi cónyuge. El Espíritu Santo no nos va a obligar, hermano, a cambiar nuestras vidas. El Espíritu Santo quiere que pongamos nuestras vidas en sus manos para hacer la obra en nuestro corazón. Y entonces sí, vienen las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir oír la palabra de Dios, creer la palabra de Dios y hacer la palabra de Dios en favor primeramente de mi vida y mi relación con Dios, pero también en mi relación con mi esposo, con mi esposa. Es Dios, hermanos, el que cambia el corazón, es el Espíritu Santo, ¿verdad? El que cambia el corazón siempre y cuando nos pongamos en la mano de Dios, reconociendo nuestro pecado, porque es pecado, hermanos. Podemos decir es error, podemos decir que es falla, ¿verdad? Pero no, es pecado delante de nuestro Dios. Miren, hay un pasaje bien bonito en Daniel capítulo 9, es una oración de Daniel. Me encanta la oración de Daniel, me encanta la oración de Nehemías, me encanta la oración de Jesús en Juan 17. Son varios textos, pero solamente uno es Daniel 9:5. Dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Por eso, 70 años duraron allá en Babilonia, ¿verdad? 70 años. ¿Por qué? Pero dice Daniel, porque hemos, ¿qué? Pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente. Es decir, el reconocer el pecado, nuestro pecado delante de Dios, siempre nos va a traer libertad, hermano. Y también va a traer paz a nuestro corazón y nos va a poder sentir cómo el Espíritu Santo está obrando en mi vida personal y en mi matrimonio. ¿Entiende? Es algo que el Señor establece. ¿Sí? Y decíamos, que hay que oír, hay que creer y hay que hacer la palabra de Dios. Fíjense, hay muchas enseñanzas acerca del matrimonio
Pero si vamos a Efesios 5, 33, todo desde el 21, ¿verdad? Donde dice, someteos los unos a otros en el temor de Dios, está hablando del matrimonio, pero también de la familia, inclusive de los siervos, ¿verdad? En Efesios 5, 33, dice un hermano que escribió un libro que se llama Amor y Respeto. Es el doctor Emerson Egerich. Egerich, así se llama el hermano, ¿verdad? Él dice, nada más con este texto, escribió todo un libro, ¿sí? Y habla del matrimonio. El libro se llama Amor y Respeto. Si alguien lo consigue y quiere leerlo, se lo recomiendo mucho, 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 mucho. Dice Efesios 5:33. Bien fácil, hermano, facilísimo. Bien fácil el matrimonio. Dice así, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido, y ese es un matrimonio feliz. ¿Cómo la ven? Facilito, facilito, ¿no? ¿Qué? Que el hombre ame a su esposa, que el esposo ame a su esposa y que la mujer respete a su marido. Facilísimo. ¿Ah? ¿O no? ¿Está fácil o no? No está fácil. Sí, sí está fácil. Lo que lo hace difícil es nuestro orgullo, hermano. Fíjense bien, si yo pongo mi orgullo delante de la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Pues vamos a entrar ¿en qué? En la maldición de Dios. ¿Sí? Por lo que leíamos al principio, ¿se acuerdan? Si yo pongo mi orgullo delante de la palabra de Dios, la palabra de Dios no va a penetrar. Y el Espíritu Santo va a querer ayudarme y escucha, oye, mira. Pero como el orgullo está enfrente, haz de cuenta que ahí se da de topes el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no obliga a nadie. Lo podemos contristar, lo podemos apagar, pero eso va en contra de nosotros mismos y en este caso de nuestro matrimonio. Porque la palabra de Dios es bien clara. Y si nos vamos poquito atrás, sí, y con esto quiero concluir, dice así, versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia, hermanos? Y la pregunta es, ¿la iglesia era perfecta? Hasta el día de hoy no es perfecta, ¿verdad? No es perfecta la iglesia del Señor y el Señor la sigue amando y entregó su vida por ella, entregó su vida por nosotros, hermanos, como iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Pero por qué? ¿Por qué voy a amar a mi esposa como Cristo amó o ama a la iglesia? ¿Por qué? Bueno, porque es un mandato del Señor. Y no hay condiciones. El amor de Dios es incondicional. El amor del esposo hacia la esposa debe ser ¿qué? Incondicional también. Así como Cristo amó a la iglesia. Tanto la amó que entregó su vida por ella. Eso se ve bien bonito, ¿verdad? Al oído de la esposa, de la mujer, bien bonito. Sí, que me ame así como Cristo ama a la iglesia. Sí, que me ame. El problema es el concepto del amor que tenemos cada quien. ¿Ah? Pero acuérdense de esto, el amor que dice aquí es amor ágape, es amor incondicional. Y para eso nos tenemos que quitar nuestro orgullo y permitir que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. Y como pues tenemos este problema del orgullo, hay veces que hay que quitarlo poquito a poquito. Y lo podemos quitar de un golpe, sería formidable.
Pero no se puede, hermano, porque el orgullo ahí está, solamente quitándolo poco a poquito, obligándonos a la voluntad de Dios y viendo, ¿sí? Probando inclusive cómo lo que dice Dios es verdad. Pero también dice, mis hermanos, ¿sí? También dice, no solamente, dice más, ¿verdad? Perdón, sí, versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. ¿Qué dice más? En todo. ¿Y qué es en todo, hermanos? Pues nomás en ciertas áreas de la vida, ¿no? Dice, en todo. Pero qué difícil, hermano. Qué difícil es que como esposos, ¿verdad? Perdón, que como esposas las mujeres respeten a su marido. Porque decir, pero fíjense, así como el amor es incondicional, ¿qué creen? El respeto también es incondicional, en la misma manera. Y aquí es donde surge el problema, pues, porque, pues sí es fácil, pero usted no lo conoce. Es fácil, usted no convive con él. Es fácil, usted no sabe las circunstancias. Pero lo que lo dice, hermanos, no soy yo, es el Señor. ¿Entiende? Es el Señor el que lo dice, no soy yo simplemente lo estoy leyendo. Es el Señor el que lo dice. Si edificamos nuestro matrimonio sobre la roca, quiere decir que lo vamos a hacer ¿sobre qué? Sobre lo que Jesús nos dice. ¿Y qué tenemos que hacer? Abrir nuestro corazón, reconocer la parte que nos corresponde y saber que en un conflicto lo más seguro es que yo tengo la culpa. Y yo. O como mujer, la mujer. ¿Qué tenemos que hacer? Otra vez, Dios formó el matrimonio diferentes, ¿para qué? Para que se complementen, no para que se destruyan. Y regularmente lo que pasa es la destrucción. Pero eso no es de Dios. Eso es del enemigo. Eso es de nuestra propia carnalidad. ¿Queremos un matrimonio mejor? Pues demos libertad al Espíritu Santo. Sujetemos a la palabra de Dios. ¿Queremos bendición? ¿Qué dice la palabra? Bueno, pues si eres oído a mi voz y obedecieres y hicieres, entonces va a haber bendición en tu vida personal, en tu vida matrimonial, en tu familia, en tu casa, en tu negocio, en tu trabajo, a donde quiera que estés, donde vayas, donde estés, vas a ser de bendición y vas a recibir bendición. Imagínense nada más lo que dice la palabra de nuestro Dios. ¿Queremos entonces mejorar nuestro matrimonio? Tenemos que orar al Señor mucho, hermanos. Y ya no echarle la culpa al cónyuge de los problemas. Ver qué parte tengo yo en esta. En vez de convertirme o ser parte del problema, que yo pueda ser parte de la solución. Pero por medio del Señor. No por medio mío. No porque yo soy muy, muy buen esposo. O porque mi esposa es muy buena esposa. No. Porque el Señor me lo manda. Porque Él quiere lo mejor para mí. Dice Romanos 12. Y ahora sí ya con esto concluye, hermanos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No nos amoldemos a las ideas de este mundo, a los conceptos de este mundo. Busquemos la voluntad de Dios, que para nuestra vida personal, para nuestro matrimonio, para nuestra familia, siempre la voluntad de Dios va a ser buena, agradable y perfecta. Entonces, Dios no nos obliga. Nosotros queremos seguir batallando
puede ser nuestro problema. Si queremos mejorar, buscar soluciones, sometámonos a la palabra de Dios y va a haber bendición. Ahora sí, como dice el texto, hasta que sobreabunde. Amén.